El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: tened la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, el cual, aunque siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, sino que renunció a ella, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y como un ser humano, se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte en una cruz. Piense por un momento. A veces somos muy acelerados en la lectura de la palabra y pasamos por encima. Y en esta lectura inicial, porque este pasaje es base para todo el mensaje, dice que Jesús, aunque siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, sino que renunció a ella. Tomó la condición de siervo, y esa palabra siervo es esclavo, y se hizo semejante a los seres humanos. Dios, creador de todas las cosas, tu hacedor y mi hacedor, se hizo semejante a uno de nosotros, y como ser humano se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte en una cruz. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 5, versículo 9. Y leemos, y póngame atención antes de que leamos, porque Jesús hizo todo eso. Y como consecuencia de eso podemos leer entonces Romanos 5:9. Dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Si usted fue justificado por la sangre de Jesucristo, diga: Señor, gracias porque ya fui justificado por tu sangre. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, lea en voz alta: seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Mi tema en el día de hoy: Jesús lo hizo para que muchos fueran salvos. Jesús lo hizo para que muchos fueran salvos. Tú eres parte de esos muchos. Yo dije que tú eres parte de esos muchos. Ahora, Jesús no lo hizo para que pocos fueran salvos. Diga conmigo: Jesús lo hizo para que muchos fueran salvos. Y encontramos aquí en este pasaje de Filipenses que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, no tomó eso o no insistió en decir: yo soy Dios, ¿por qué voy a ir? Sino que se quitó, se despojó de su divinidad y se hizo como uno de nosotros, y se humilló. Siendo ser humano, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego viene ese nacimiento. Nació como nacemos uno de nosotros. Después vienen 30 años en los cuales no sabemos, porque a Dios le plació que eran 30 años de preparación para el ministerio. Y a los 30 años Él se le aparece, o llega donde está Juan el Bautista, se hace bautizar y comienza su ministerio. Y por 30 años vivió como un ser humano, diga conmigo, sin pecado. Diga: con las mismas luchas emocionales, con las mismas luchas de hambre, de sed, de rechazo y todo lo que podamos imaginar. Diga conmigo: pero sin pecado. Y cuando llega el tiempo de que Él tiene que entregarse, entonces empieza una semana pero bien agitada. Y no comenzó el miércoles ni el jueves, comenzó el domingo, cuando entra a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, y toda la gente sale con ramas y con palmas diciendo: Hosana, salve el rey. Y esto causa un alboroto y hay mucho drama. Luego regresa a Betania, a donde se estaba quedando, a las afueras de Jerusalén,
y allí está en la casa de María, Marta y Lázaro. Y el lunes regresa de Betania hacia Jerusalén otra vez para ir al templo. Y el lunes se convierte en un día de drama, porque ese día él entra al templo y ve los desórdenes que hay, y él voltea las mesas de ver la hipocresía que había en la gente religiosa de su tiempo. Más drama. De regreso hacia Betania, el Señor maldice una higuera porque no encuentra fruto en ella. Y cuando están regresando el martes de nuevo a Jerusalén, los discípulos se dan cuenta que la higuera está seca y se aterran. Y el Señor les da una lección de fe. Si tú tuvieres fe, podrás hacer mover los montes a la mar. Y no les estaba diga conmigo, lecciones de fe. Yo estoy hablando de las lecciones de esa semana. Para mí las lecciones de esa semana fueron poderosas. No les estaba hablando de que tengan fe como un poder mágico para hacer mover montañas. Le está hablando de que esa fe les traerá salvación, de que esa fe les traerá liberación de toda opresión, de que esa fe los ayudará a que si pasan persecución ellos se mantengan firmes. Esa fe les ayudará a que en momento de necesidad confíen en Dios, en momento de tragedia confíen en Dios. Habrá alguien aquí que dice: yo necesito esa fe. Y el día martes es un día más calmado. Luego viene el miércoles, y el miércoles es el día en que se levanta uno de sus discípulos y se convierte en un espía traidor. Y va donde los religiosos y los sacerdotes para hacer un trato con ellos, y acuerda vender al Señor por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Es un día triste, día jueves. Y solo estoy mencionando una o dos cosas de cada día. Para mí el día jueves es importante porque es allí donde el Señor ora al Padre. Ponga atención a esto, porque lo que viene para Él es algo horrendo, es algo horrible, y Él sabe lo que viene cuando Él se ha entregado y crucificado. Y Él ora y dice: Padre, pasa de mí esta copa. Dice: Padre, pasa de mí esta copa. No permitas que yo beba esta copa. ¿Cuál copa? Diga conmigo: la copa de la ira del Padre. Diga conmigo: la copa de la ira de Dios. The cup of the wrath of God. Y de pronto hay aquí algún cristiano que dice: ¿qué? Entra en la concordancia y mira cuántas veces la palabra ira aparece en la Biblia. Porque hoy en día los cristianos modernos, no ustedes, hay ciertas palabras que no las quieren mirar y están en la Biblia y pasan por encima de ellas. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. ¿Qué copa es la que Él está pidiendo? Es la misma copa que sus discípulos un día le dijeron: Señor, queremos pedirte que a mí me dejes sentar a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Y Él les dice: bueno, si ustedes son capaces de beber mi copa, pues les concedo eso. Y ellos dicen: claro que sí. Y Él dijo: no, ustedes no podrían beber la copa que yo voy a beber, porque es la copa de la ira justa de Dios por causa del pecado. Y ahora Jesús está allí en Getsemaní orando y diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que dice Hebreos? Que el Señor le respondió a la oración, porque esa fue su primera oración. Y se supone que sus mejores 3 amigos deberían estar al lado de Él, pero se habían quedado dormidos. Él va y los busca, están dormidos. Él regresa, su segunda oración: no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y el Padre le da claridad a Jesús que no hay otra manera de traer salvación a la humanidad, que Él tiene que beber la copa de la ira de Dios. Y por eso entonces ahora le dice a sus discípulos: levantemos y vamos. Recuerde que en Getsemaní, cuando Él está haciendo esa oración, hay un estrés tan intenso que Él comienza a sudar sangre por los poros. Cuando se está bajo un estrés intenso, se rompen los vasos capilares y puede brotar sangre por los poros, porque Jesús sabía lo que venía. Es entregado
es pasado por juicio y llega el viernes, cuando es traído al pretorio. En el pretorio es latigado, 40 latigazos menos uno, con látigos que tenían puntas o de metal o de hueso. Luego es coronado con una corona de espinas, se le pone un manto escarlata encima y se le da una caña, y los soldados comienzan a burlarse y a decirle rey y a inclinarse delante de él con burla. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para valorar y entender nuestra salvación. Porque es fácil encontrar gente que se le predica, y si tu prédica es Cristo murió por ti, la persona va a bostezar y dice, oh, todo el mundo sabe eso. Pero cuando nosotros comenzamos a meditar en el pago que Cristo hizo por nosotros, creo que nosotros vamos a poder estar verdaderamente cerca a Él y valorar la salvación que Él nos dio. Y vivir como gente salva, vivir como gente redimida, vivir como la sal de la tierra, vivir como la luz del mundo. Después de eso lo golpean, le dan el travesaño horizontal de la cruz, que pesaba como 40 libras, y ya él desangrado no puede llevarlo. Toman a José de Arimatea para que le ayude a cargarlo. Llegan al Gólgota, llegan al Calvario, y allí es puesto en la cruz, sus muñecas y sus pies atravesados con clavos, luego levantado allí, agonizante, para llegar al punto de, Padre, ¿por qué me has abandonado? Antes de eso, 2 ladrones que estaban siendo crucificados, uno a cada lado, uno de ellos se une a los que se están burlando y dicen, si tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Yo no sé si alguna vez alguien se ha burlado de usted públicamente y lo ha hecho abochornarse. Ahora usted piense que el Hijo de Dios está pasando por todo eso una y otra vez, cuando Él está haciendo lo mejor que puede hacer por la humanidad. Pero el otro ladrón, al contrario, ve en este hombre herido, en este hombre que es una herida viviente, ve al Mesías y le pide que se acuerde de él. Y Jesús le dice, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús es misericordioso, porque no importa cuán mal hayamos vivido, cuando somos humildes y reconocemos y nos humillamos delante de Él, Él nos extiende su gracia y su misericordia. Y ya en los momentos finales, después de todo el sufrimiento físico, una lanza atraviesa su costado y Él entrega su espíritu y dice, consumado es. Todo está hecho. Jesús lo hizo para que muchos fueran salvos, incluyéndote a ti. Le das gracias a Dios que tú estás dentro de los muchos por quienes Él pagó el precio. Hay palabras que casi no se pueden traducir al español. The ultimate price. Oh, qué precio el que pagó el Señor Jesús. Pero ahora yo quiero hacer algo. Si volvemos a mirar la escritura de Filipenses, dice, tened la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Léalo de nuevo esa frase. El cual, aunque siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, sino que renunció a ella. Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y como un ser humano se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte de cruz. Y hasta este momento yo he estado insistiendo en todo lo que dice después, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Pero esa narrativa de la palabra general de lo que es Jesucristo dejando su deidad y viniendo a salvarnos, tiene una frase antecedente que es, tengan la misma manera de pensar que hubo en Jesucristo. En otras versiones dicen, tengan la misma actitud que hubo en Jesucristo. Haya en ustedes la misma manera de pensar. Diga conmigo, como yo pienso, así soy. ¿Sabe lo que está diciendo? Sé como Jesucristo. Ya se les fue el ánimo a algunos cuantos. No es en su fuerza, es por la obra del Espíritu Santo en ti, cuando tú de verdad quieres ser más como Jesucristo. Si pienso como soy, sean más como el Señor Jesús. Y aquí viene
algo interesante. Un hombre llamado Carl Bastion escribió un libro para niños y unas lecciones para escuela dominical que se llaman Ant and Andrew, o Andrew and Ant and the Boy, la hormiga y el muchacho, en la cual este hombre trata de explicar de alguna manera humana y natural la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este chico, este muchacho tenía una colonia de hormigas. Y ustedes saben que cuando las hormigas hacen su colonia, por la parte donde entran a lo que han construido debajo de la tierra, se hace una montañita. Así de que iban a levantar esta tierra para construir algo allí. Este niño todos los días visitaba la colonia de hormigas. Él se da cuenta que la colonia de hormigas está en grave peligro, porque cuando el bulldozer meta allí la pala, se va a destruir todo esto y todas las hormigas que están allí. Él quiere comunicarse con las hormigas, a pesar de que no puede porque él es humano, pero él decide convertirse en una hormiga para comunicarse con las hormigas y salvarlas. Esa era la necesidad que nosotros teníamos, de que Jesús, el Hijo de Dios, se convirtiera en ser humano para salvarnos de la copa de la ira, del castigo eterno que nos esperaba y del cual no nos podíamos escapar. Si hay alguien aquí en esta noche que no es salvo, esta es una buena noche para que tú le entregues tu vida a Cristo. Si la gracia de Dios te toca, si el Espíritu te despierta y tú sabes que es tu noche de salvación, dile: perdóname Dios, soy pecador, le entrego mi vida a aquel que dio mi vida por mí. Jesús, sé mi Señor y Salvador, y algo maravilloso va a suceder en su vida. Pero volvamos al texto. Tengan la misma manera de pensar que hubo en Jesucristo. Y vamos a leer una escritura que está en Primera de Corintios capítulo 9 versículos 19 al 23. Dice: porque aunque soy libre de todos, está hablando Pablo, me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, yo me he hecho como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor al evangelio, para ser partícipe de él. Y usted dirá: pues Jesús era igual, Jesús fue igual, y Pablo lo único que hacía era imitar a Jesús. Y qué interesante que en el siguiente capítulo de Primera de Corintios dice: sean imitadores de mí, sean imitadores de Dios. ¿Sean imitadores de quién? Diga conmigo: ser imitadores de Jesús. Sean imitadores de Jesús. Lo que Pablo estaba haciendo era imitando a Cristo, y él quiere que nosotros lo imitemos. Haya en nosotros el mismo pensamiento, la misma actitud que hubo en él. La pregunta es: ¿a qué le apunta Dios con esta palabra? ¿Cuál es el objetivo de Dios con esta palabra? Porque esta palabra es para ti en el día de hoy, no es para el que está al lado tuyo, no es para la persona por la cual estás pensando, no es para el pastor, aunque sí es para mí, y yo la he tomado primero para mí. ¿A qué le apunta Dios con esta palabra? En esta palabra está diciendo que Él se hace a cada grupo de personas lo que ellos son para ganarlos. Se hace a cada grupo de personas como ellos son para salvarlos. Y aquí nos comienza a mostrar cuál es la meta. Diga conmigo: esa es la meta de la vida del cristiano. Dígalo fuerte: esa es la meta de la vida del cristiano. A veces tenemos metas terrenales, pero recuerde que nuestra estadía aquí no es eterna, es temporal. Y sí hay que hacer provisión para las cosas que necesitan, pero esa no es la meta máxima, porque cuando esa es la meta nos llevaremos una desilusión al final. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es ganar a otros. 5 veces dice: para ganar al mayor número posible, para ganar a los judíos, para ganar a los que están bajo la ley, para ganar a los que están sin ley.
Y por último dice para ganar a los débiles. 5 veces dice que es para ganar a otros, pero en la última vez, en la sexta, no dice para ganar a otros, sino para salvar a otros. Después de haber dicho 5 veces para ganar estos, aquellos y los otros, está diciendo a todos me he hecho todo para que por todos los medios, diga conmigo, salve algunos. Diga conmigo, la meta es ganar y salvar. Vamos, diga, la meta es salvar y ganar. La meta es ganar y salvar, porque Jesucristo lo hizo para salvar a muchos. Y si nosotros no tenemos esa manera de pensar como la que tuvo Jesucristo, entonces nosotros perderemos el tiempo en la tierra. El tiempo que Dios nos dé aquí en la tierra hasta que lo veamos cara a cara se perderá si nosotros no tenemos la misma actitud, el mismo pensamiento que hubo en él. Gloria al Señor. 5 veces dice para ganar, 1 vez dice para salvar gente. Pero hay algo importante, y es que el último versículo de el 23, el versículo 23 dice: y todo lo hago por amor al evangelio, para ser partícipe de él. Y todo lo hago, dice en otra traducción, por amor al evangelio, para ser copartícipe, es decir, participar con todos aquellos que están en el evangelio. Pero me gusta otra traducción que dice: todo eso lo hago por amor al evangelio, para participar de las bendiciones del evangelio. Lo hago para ganar gente, para salvar gente y para yo mismo participar de las bendiciones del evangelio. Y estoy seguro que estás pensando en bendiciones materiales, pero esa no es la prioridad de Dios, porque el que busca primeramente el reino de Dios, todas las cosas que le preocupan a la mayoría de la gente, incluyendo los cristianos, les serán añadidas. Te lo digo por la palabra y por mi experiencia de vida. Entonces hay 3 cosas que están allí cuando Pablo dice esto de que él se hace a otros. Dice: yo soy un libre, pero yo me hago un siervo como Jesús. Yo soy libre porque en Cristo soy libre, pero yo me hago esclavo de otros para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar y para salvar. Y para que yo pueda participar. 3 cosas, 3 metas. Diga conmigo: ganar, salvar y que yo mismo participe de las bendiciones del evangelio. Todo esto lo hago por el evangelio, por amor al evangelio, para participar de sus bendiciones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: si no me preocupo por amar a otros, aunque a través de lo que haga algunos se salven, aunque lo haga sin amor, sin embargo yo mismo no sería salvo. Ojo a esto, ponga atención. Si no me preocupo por amar a otros, aunque a través de lo que haga sin amor otros puedan ser salvos, sin embargo yo mismo no sería salvo. Pastor, ¿qué está diciendo? Que la salvación es por obra. No es por obras, pero se muestra si yo soy salvo cuando yo amo genuinamente a otros. Si yo no amo a otros y si no me importa a nadie y solo me importo yo, debo cuestionar si soy o no soy salvo. Porque no me salvo por amarlos, pero los amo porque sí soy salvo. Pablo sabía que su fe en Cristo sería totalmente falsa y sin autenticidad, y que no tendría salvación si abandonaba el modelo de vida que Jesús había establecido. Si él ya no se preocupaba por la gente, ya conmigo, para ganar otros, para salvar a otros y para ser participante de las bendiciones del evangelio yo mismo. Entonces aquí viene la palabra: para ganar a otros, ¿para qué? Para salvar a otros, ¿de qué? Para salvar a otros, ¿para qué? Y para salvar a otros, ¿de qué? Para que sean libres en Cristo Jesús y se conviertan en parte del pueblo de Dios y sean como Jesús y amen la gente y ayuden a que muchos se salven, porque Él lo hizo para que muchos se salvaran. Diga conmigo: ¿salvo de qué? Es una pregunta importante. Salvo del pecado. Salvo de tener una vida en maldición en la tierra. ¿Salvo de qué? Dios puso en mi corazón fuertemente que hablara esto en el día de hoy, para ser salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre,
Diga conmigo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y yo escribí allí una definición de ira. Ira es un profundo disgusto o indignación que hierve y arde. No se refiere a un estallido explosivo de ira o temperamento, sino a un disgusto o indignación profundo e interior que hierve y arde a menudo sin que otros lo noten. Y no tiene nada que ver con la ira humana, porque la ira humana puede ser causada por asuntos no resueltos en las emociones. O la ira humana puede ser causada e influenciada por demonios, pero la ira de Dios es una ira santa y justa. La ira de Dios es una ira santa y justa. Y fue lo que cayó sobre Jesús, la ira de Dios. Cuando alguien es justificado por la fe, el Señor en su corte, o como dicen en Latinoamérica, en el juzgado, dice acquitted, no guilty, no es culpable. Es decir, que ahora ya no recibirá el justo pago que debería recibir por sus pecados, que es la ira de Dios. La ira de Dios no caerá ya sobre aquel que ha sido justificado por Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento habla de la ira de Dios. Y creo que a muchos cristianos no les gusta entrar en esos pasajes. Solamente les gustan las promesas de que le levante el ánimo y de que lo que sea que le gusta. Pero hermano, la Biblia hay que leerla toda y la Biblia hay que entenderla toda. Qué bueno que usted está aquí, porque aquí nosotros le ayudamos un poquito, gloria a Dios. Y en Nahum, en el libro de Nahum dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda ira para sus enemigos. Antes de que el Señor me salvara, yo era enemigo de Dios, pero fui reconciliado a través de haber reconocido por la revelación del Espíritu Santo que Jesucristo había muerto por mí. Eso me hace ahora que yo no tenga temor de que el día de la ira de Dios no estará sobre mí, sino que ya yo fui absuelto de la ira de Dios, del justo castigo de Dios. Esa ira trae separación eterna en el lago de fuego. Esa ira hace que el creyente tenga una firme seguridad de que está protegido. La salvación del Señor, la justificación de Cristo hace que el creyente tenga seguridad de que está protegido de esa ira de Dios. Diga conmigo, esas son buenas noticias. Diga, esas son buenas noticias. Ese es el Evangelio. Diga, ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Gloria a Dios. Así de que el objetivo por el cual Dios nos da esta palabra, la dejó en la Biblia, en las Escrituras, y nos la da hoy, es de que nosotros entendamos esto, de que fuimos salvos de la ira de Dios y que fuimos salvos para ayudar a otros a que sean salvos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios cayó sobre Jesús, y cuando tú miras todo lo que Él sufrió, allí estaba la ira de Dios. Ahora nosotros estamos llamados a lo mismo, a ayudar a otros. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que no conoce a Cristo de corazón, en tu oración privada? ¿Cuándo fue la última vez que por lo menos intentaste hablarle a ese ser querido, a ese familiar, a ese compañero, acerca de las buenas noticias del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez? Mientras estábamos cantando acá cantos que hablan de esa salvación tan grande que Dios nos dio, por mi mente pasaron dos seres queridos, dos familiares, pero son personas por quienes yo oro, y cuando oro derramo lágrimas. Y mientras cantábamos la salvación que Dios nos dio, yo estaba pensando en ellos. Y me tuve que quitar los lentes, porque lágrimas comenzaron a correr, porque anhelo y le pido a Dios que los salve. Y quizás a mí no me reciben el Evangelio porque se los he predicado una y otra vez, pero yo tengo la esperanza de que de alguna manera Dios lo hará.
En el libro de Juan 3:36 Jesús dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué cosa permanece sobre el que no atiende a Jesús? Permanece la ira de Dios. Entonces la alternativa es la ira de Dios permaneciendo sobre esa persona por toda la eternidad, o estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Vea conmigo, el Señor le está apuntando algo en el día de hoy. Nuestra meta debe ser salvar gente de la ira de Dios y ganarlos para vida eterna. Interesante que no pensamos tanto en eso, sino solamente en los funerales. Debemos amar a la gente porque esto probará o demostrará la realidad de nuestra propia fe y confirmará nuestra participación en los beneficios o bendiciones de esa salvación. La pregunta es si tú crees de verdad en la ira de Dios. Entonces, si hay personas que nunca habían oído de eso o medio oían la palabra ira pero no le ponían atención, no puedo esperar que tú creas algo que tú no has recibido, pero hoy lo estás recibiendo. De pronto alguien lo había visto y había dicho, abrió la Biblia y comenzó antes de irse a dormir a mirar y dijo, la ira de Dios. Buenas noches, Romanos. Pero la manera en que nosotros de verdad vamos a tomar esta palabra en serio es a través de la fe en la palabra de Dios, en lo que está diciendo la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y hoy tú estás oyendo la palabra de Dios. Lo cual me dice que entonces tú te vas a levantar y tú vas a seguir meditando en esta palabra y pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame más acerca de eso. ¿Creemos de verdad en la ira de Dios? Y tengo otra pregunta, ¿será que no creemos en la ira de Dios que vendrá? Lo cual es una de las razones más grandes para que hagamos poco esfuerzo en ganar y salvar a otros. Esta es una palabra pastoral para la iglesia. Mira la manera como piensas, porque en la palabra dice, haya en ustedes la misma manera de pensar que hubo en Jesucristo. Y Jesucristo pensaba en beber la copa de la ira de Dios para salvarnos de la ira de Dios. Hoy en día, las buenas noticias del Evangelio son recibidas por la gente, son dadas y recibidas de una manera incorrecta. Porque el Evangelio se recibe para las buenas noticias es que a través del Evangelio hay promesas para suplir mis necesidades. Hoy en día se dice, ¿de qué es de lo que me está librando el Señor? Entonces se toma el Evangelio como una estrategia psicológica para las necesidades psicológicas. Entonces el Evangelio son buenas noticias para la depresión, el dolor, el abandono, la soledad, la ira, la baja estima, el temor, etc. Ahora yo quiero hacer una pregunta, porque sí, el Evangelio tiene un impacto en esas cosas, pero esa no es la razón principal y total por la cual Jesucristo tomó la copa de la ira de Dios. La razón principal fue para librarnos de la ira de Dios, porque el Evangelio y la unción del Espíritu sí me puede ayudar a vencer mi pequeña ansiedad con la que lucho todos los años, aleluya. Pero al final, si yo no arreglé el problema que tenía del pecado para poder ser libre de la ira de Dios, ¿de qué me sirve arreglar el problema de la ansiedad si en la eternidad voy a estar perdido? Entonces hoy en día eso es se toma como que esa es la totalidad de las buenas noticias. Y sí, el Evangelio tiene impacto en esas cosas. La pregunta que quiero hacer es esta: ¿qué tal que el Evangelio no tuviera impacto en esas cosas? Que te dijera, mira, el Evangelio no tiene impacto en ninguna de esas cosas que acabo de mencionar. El único impacto que tiene es que te librará de la ira venidera de Dios. Seguirían siendo las mejores noticias que se pueden dar. Seguiría siendo el Evangelio, aleluya, la noticia más extraordinaria, aunque no tuviera impacto ni en las necesidades psicológicas, ni en las necesidades materiales, ni en las necesidades de las relaciones. Aunque el Evangelio no tuviera impacto, y el Evangelio es la obra de Jesucristo, es la noticia de la obra de Jesucristo, aunque no tuviera impacto en ninguna de esas cosas, seguirían siendo las noticias más extraordinarias, más maravillosas, más amazing.
Si no entendía. Oh, gloria a Dios. Porque lo que hace el Evangelio es eso, que es la noticia de que somos librados de la ira venidera de Dios. Se habla en inglés, the next big thing, la siguiente gran cosa. Y voy a usar esa frase: mi pequeña lucha con ataques de ansiedad no es la siguiente gran cosa. Y aunque a veces es fuerte, yo la llamo mi pequeña lucha, mi pequeña ansiedad. Y no se sienta ofendido, pero ni tu pequeña depresión, ni tu pequeña situación de trabajo, ni tu pequeña situación de discordia con tus seres queridos, ni tu pequeña situación de esto o de aquello es nada comparado con la ira venidera de Dios. Y Cristo vino para darte salvación de la ira venidera de Dios. Jesús dijo que habrá un fuego que quemará y nunca se apagará, que habrá un crujir de dientes, que habrá un gusano que como que come la carne y nunca muere. Pero quiero decirte algo: esta cultura no te ayudará a enfocarte en esas cosas. Esta cultura te dirá que tienes que ser cool, tienes que ser chévere. Entonces hay cool de teenager, hay cool de middle age, hay cool de la otra edad, hay cool en toda hora queremos ser cool. Yo no quiero ser cool, yo quiero ser salvo. Y yo quiero cumplir el propósito para el que Dios... Oh, alguien tiene que aplaudir de verdad al Señor, como que lo está aplaudiendo de verdad, porque se nos olvida, aleluya, que aunque en nuestro tiempo quizás Cristo no venga, o quizás sí venga, aleluya, un día vendrá y sus ojos serán como llamas de fuegos que confrontarán a aquellos que lo rechazaron. Y dice en Apocalipsis 6: los reyes de la tierra, los grandes comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escondámonos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, y escondámonos de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá escaparse? Hay una profecía de que en ese día habrá gente que estará clamando para que encima le caiga una montaña de rocas, porque saben que lo que viene es peor que eso. Así es de que el dinero es cosa pequeña, la posición es cosa pequeña. Y no estoy diciendo que no son necesarias, son necesarias, pero cuando eso se convierte en nuestra prioridad y decimos Dios es primero, pero en realidad en el corazón Dios no es primero. Tú sabes lo que de verdad es primero en tu corazón, pero este es un buen día para decir: estoy celebrando lo que tú hiciste, y tú lo hiciste para salvar a muchos, y yo quiero ser parte de eso, y yo quiero de verdad caminar, pensar y vivir como tú quieres que yo viva. Yo quiero de verdad honrarte a ti y honrar esa obra gloriosa y dolorosa que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y que no comenzó en la cruz, comenzó cuando Él se despojó de su deidad y se hizo como uno de nosotros. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí en Kearney, en Long Branch, creen esto? Porque la cultura no te ayuda, la televisión no te ayuda, este cacharro no te ayuda. Ahí nunca vas a encontrar nada, ni siquiera en televisión, radio o medios cristianos vas a encontrar un mensaje como estos. Para muchos cristianos hoy que quizás están en el medio, that message of Pastor David was weird. It's not weird, it's biblical. Porque la gente no piensa hoy en día en estas cosas, y muchos cristianos no piensan en estas cosas o acerca de estas cosas. Cuando no pensamos en estas cosas, es difícil tener un sentido de dolor y de urgencia por aquellos que no son salvos. Y entonces damos excusas baratas, very cheap, más cheap que la tienda del dólar. Bueno, pues está en la voluntad de Dios. Y dices: está en mi voluntad, pero te quiero usar a ti. ¿Lo amas?
¿Te duele que no sea salvo? ¿Tienes urgencia para que se salve? Porque no se sabe si él mañana estará vivo. Y vemos gente que está quizás en caminos equivocados, aunque sean caminos religiosos. Y entonces decimos, bueno, eso es como una montaña con muchos caminos y todos los caminos llevan al mismo lugar. Y Jesús dice, yo no dije eso, yo dije que yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy el único camino. Entonces no tenemos urgencia de predicarle al judío, ni al musulmán, ni al ateo, sino nos quedamos en nuestro circulito cristiano. Pero Pablo dijo, yo me hago al judío, judío. Hey, si alguien de pronto me vio en las redes en estos días, como concejal de Morristown, yo estaba en la inauguración de un negocio. En la inauguración de ese negocio los dueños son católicos y los católicos llevaron a un sacerdote católico para que los bendijera y les echara el agua bendita. Y mientras yo estaba allí, el católico comenzó a leer un salmo, que es palabra de Dios, y dijo, ellos lo llaman un salmo de responder. Y dice, la respuesta es, y lo dijo en inglés porque lo estaba haciendo en inglés, Señor, bendice la obra de mis manos. Y yo estaba ahí parado con el alcalde y con otro concejal y todo eso, y yo repetí, Señor, bendice la obra de mis manos. De pronto alguno de los hermanos me dijo, wow, pastor, repitiendo lo que dice el sacerdote, what's that? Yo me hago a todos todo con tal de que algunos pocos se salven. Porque el asunto no es atacar a nadie, el asunto es hacerme como ellos. El asunto no es creerme que yo soy mejor o que yo soy papá, no, el asunto es hacerme a uno como ellos, gloria a Dios. A ver si de pronto alguno me gano, a ver si de pronto alguno se salva, gloria a Dios. Porque si una vida se salva, that's a lot, eso es mucho, gloria a Dios. Así de que si me criticó, tranquilo, ya lo perdoné, pídale perdón a Dios. Y me cayó el agua. No, el alcalde estaba, alístense, él es Irish, ¿no? Alístense, que ahorita viene el agua. Él estaba esperando esa bañada. Pero yo me hago a todos todo. A veces tengo que salir con ellos a algunos lugares. Yo tomo ginger ale, no te preocupes. Yo soy libre de eso. Pero de pronto aparezco por ahí en alguno del Facebook mira el pastor, como que el pastor se descarrió. No, yo me hago a todos todo con tal de que salve a alguno, con tal de que gane a alguno, gloria a Dios. No sé cuándo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Hoy se me alargó un poquito. No era esto lo que yo quería en cuanto a tiempo. Habrá alguien que se quiere ir. Déjeme terminar, por favor, se lo pido. Lo que nosotros necesitamos es meditar, pensar, reflexionar, rumiar, darle vuelta en nuestras mentes a la ira de Dios. Porque eso, primero que todo, te levanta el ánimo y dice, wow, de lo que me salvaste, Señor. Y segundo, te dice, yo tengo que tener dolor y urgencia por fulano, por perencejo, por el otro. Y voy a comenzar en la oración y voy a pedirle a Dios que me use y voy a hacer lo que Dios me guía a hacer con tal de salvarlo. Hasta que esto no tenga tanto peso en nuestra visión del mundo como lo tuvo en Pablo, no tendremos la pasión por la evangelización que Jesús y Pablo tenían. Se lo voy a repetir de otra manera. Hasta que esto no figure ampliamente en nuestra cosmovisión, como lo fue para Pablo y Jesús, no tendremos pasión por compartir las buenas nuevas con otros. Se lo voy a repetir de otra manera. Hasta que esto no esté en gran medida en nuestra visión del mundo, como lo fue para Pablo y para Jesús, no tendremos pasión para la evangelización de otros. No nos va a importar nada con tal de que yo esté bien, con tal de que tenga casa, mi trabajo, esto, lo otro, y vengo a la iglesia y me siento y recibo. Qué bueno, qué vida tan linda. Y el Señor dice, yo hice esto para la salvación de muchos, no para la salvación de pocos. Y muchos no se salvarán si tú no predicas, si yo no predico. Gloria a Dios. Habrá alguien. No, hoy en día no se puede predicar. Hoy en día sí se puede predicar, pero esto es para valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos valientes lo arrebatan. Gloria al Señor.
una de las realidades más grandes del universo es la ira de Dios que vendrá. Y Jesús pagó el precio para liberar de la ira de Dios que vendrá. Si tú no crees en la ira de Dios, entonces el evangelio no es evangelio para ti. Hello. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo? Y ahora sí quiero cerrar con esto. Diga conmigo, la estrategia de Pablo fue el amor. Diga, el amor. Siempre dicen que Juan es el apóstol del amor. Yo pienso que Pablo fue el apóstol del amor. Míreme acá, en Romanos 9, Pablo dice, yo digo algo y no miento. ¿Por qué Pablo tiene que decir que dice algo y no miente? Porque lo que va a decir es increíble. Y dice, lo voy a decir delante del Espíritu Santo y Él es mi testigo. Gran problema. Y dice, yo quisiera ser anatema o maldición con tal de salvar a mis compatriotas. Yo quisiera que sobre mí viniera la copa de la ira de Dios y me perdiera en la eternidad con tal de que mis compatriotas se salvaran. Creo que nos falta muchísimo para llegar allá. Su estrategia era amor. En Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. Es la manera como Pablo lo hacía. Sírvanse por amor los unos a los otros. Y cuando él dijo, yo me hago a los judíos con tal de ganar algunos, yo me hago a los que practican la ley de Moisés, la ley de dietas y de fiestas y de costumbres, aunque yo no estoy sujeto a ella, con tal de ganar algunos. Y aquí viene algo, porque la ley moral sí hay que cumplirla. La ley moral sí hay que cumplirla. Los principios morales de la palabra de Dios. Y dice, y yo me hago a los que están sin ley como sin ley, aunque dice, yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es amor. La ley de Cristo es amor. La ley de Cristo allá atrás es amor. Entonces la clave está ahí. Señor, ayúdame a amar. Y en Gálatas 6:2, póngase de pie, dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Léalo conmigo, lleven los unos las cargas de los otros. ¿Y cuál ley se cumple? La ley de Cristo. Yo quiero llevar la carga de la falta de salvación o de la falta de redención de gente que conozco para cumplir la ley de Cristo. En Gálatas capítulo 5 versículo 14, léalo conmigo. Gálatas 5:14, diga conmigo, porque toda la ley en una palabra se cumple. Yo tengo esta versión, en el precepto. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una sola palabra, en amar a los demás como me amo a mí mismo. ¿Cuántos de ustedes se aman tanto que quieren ser libres de la ira de Dios? Y si usted se ama así, usted debería amar a otros para que ellos también sean libres de la ira de Dios. Amada iglesia, en este día quiero decirte que el único que puede producir eso en nosotros es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros cedemos, we yield al Espíritu Santo, entonces somos guiados por el Espíritu, andamos en el Espíritu y en nosotros el Espíritu produce su fruto. Y ese fruto comienza con amor. Mas el fruto del Espíritu Santo es, dígalo fuerte, amor. Amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Esto no es algo que tú lo produces tratando de hacer. Mire acá por favor, porque lo que menos quiero es esto, que tú hagas algo que en realidad tú no quieres hacer. Cuando eso se produce, tú lo quieres hacer.
Tú ves a esa persona que tiene necesidad y tú quieres ir a esa persona. Tú conoces a esa persona que no tiene a Cristo y a ti te nace de corazón orar, interceder, clamar, gemir por esa persona. Y aún más, si debes ir a ella, irás porque te nace en el corazón. No es hacer algo que no quieres hacer. Ahora harás algo que sí quieres hacer y que ha sido producido por el Espíritu Santo de Dios. La ley de Cristo, la ley de Cristo, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo nos lleva a que nosotros vivamos una vida milagrosa. El Señor quiere que tú vivas una vida milagrosa, una vida sobrenatural. Porque lo que yo acabo de mencionar es un estilo de vida. Y es un estilo de vida milagroso o sobrenatural. No es natural tener ese estilo de vida. No es natural. Que el Señor nos dé la libertad para ser siervos de todos. Y que de esa manera ganemos a algunos, salvemos a algunos y nosotros mismos seamos participantes de las bendiciones del Evangelio. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avena Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.